culminando este curso de democracia y comunicaciones en la hegemonía de las redes. Tenemos al compañero Fernando Giuliani, psicólogo social, magíster en psicología, profesor e investigador del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada, nuestro ministerio, y miembro del colectivo Psicólogos y Psicólogas por la Revolución, por el socialismo, perdón. Ahí un poco nos va a tocar los temas referidos a las redes sociales y las operaciones psicológicas en el marco de la guerra multifuncional no convencional. No sé, bueno, adelante, profesor Fernando Giuliani. Buenos días para todos, para todas, compañeros, compañeras, camaradas, a todos los que están compartiendo este espacio, conectados. Bueno, como siempre, un gusto para mí compartir con todos ustedes un espacio como este. Hoy vamos a estar hablando algo que hemos titulado Redes sociales y operaciones psicológicas. Déjenme ver aquí. Ok. En el marco de la guerra multiforme no convencional. Disculpen que todavía tenemos algunos de sociales psicológicos en el marco del multiforme no convencional. Siempre cuando me invitan a participar en alguno de estos espacios y vamos a hablar de redes, etcétera, bueno, siempre me piden que tratar de ir como muy directamente, ¿no? Al tema de las redes y todos los impactos psicosociales. Pero no podemos sino darle, aunque sea un breve paseo, ¿verdad?, al contexto de la guerra no convencional y dentro de ella a las operaciones psicológicas. Yo sé que este es un tema que lo hablamos, que lo hemos, que todos, todas lo conocemos, etcétera. Sin embargo, a mí me parece que siempre hay que insistir, porque en mi opinión, yo creo que realmente la guerra, esta guerra que padecemos ya hace varios años, no es tan evidente. Es decir, uno, más allá muchas veces del bloqueo y de aquellas ideas de guerra sucia, de noticias falsas, que todo eso sí puede ser utilizado para las operaciones psicológicas, pero la operación psicológica es mucho más sofisticado que eso. Y la guerra en sí es mucho más sofisticado que eso. Yo quiero como insistir nuevamente en esto, y volver a enfatizar que toda la manipulación que se puede hacer a través de las redes, cuando tributa a la guerra, tiene un fin a este tipo de guerra no convencional, ¿cómo se llama? No convencional, de cuarta generación, multiforme, etcétera. Su objetivo fundamentalmente es político, es decir, la manipulación se puede dar por muchas cosas, por intereses del mercado, etcétera, pero en la guerra no convencional, las operaciones psicológicas tienen un fin estrictamente político. Su gran objetivo, generar condiciones de inestabilidad en una sociedad para que llegue un punto que sea ingobernable, que la crisis sea insoportable y el gobierno cae por un problema de falta de gobernabilidad, le podríamos llamar así. Una sociedad que entra en un caos permanente genera primero genera un caldo de cultivo para que sea tachada de Estado fallido, de Estado forajido, todo ello que pueda constituir un expediente que del punto de vista, diríamos, de eso que es el derecho internacional o sus similares o parecidos, bueno, genere o abra las puertas para una intervención, para una invasión, etcétera. Pero puertas dentro, lo fundamental es que el caos genere o la inestabilidad genere una sensación, un estado psicológico individual y colectivo insoportable. Es decir, eso que pudiéramos llamar el hartazgo psicológico, porque las operaciones psicológicas apuntan fundamentalmente a promover pensamientos, estados anímicos, emociones, todos aversivos. Una operación psicológica
dentro de la guerra no convencional con fines políticos, bueno, se intenta generar condiciones para que se desplome un gobierno. Obviamente no está construyendo propósito político a la manera racional como lo entendemos, no está convocando a la gente, diríamos, a un proyecto, a construir un proyecto, un programa, no. Su canalización fundamental es que la gente haga todo lo que pueda, sobre todo desde el punto de vista electoral, para salir de un gobierno. Es decir, ese hartazgo que lleva a que la persona, en lugar de razonar, en lugar de articular, integrar su emocionalidad con un pensamiento proactivo, que se sume a un proyecto político, que apoye a un proyecto político, no. A lo que se quiere llevar, vamos a hablar ya concretamente de Venezuela, en este caso, es que el 28 de julio la gente opositora acuda a votar solamente con el propósito o con, diríamos, la ilusión que votando por la oposición o por específicamente un candidato de la oposición que tenga chance de ganarle al presidente Nicolás Maduro, con eso ya va a solucionar todo aquello que en mi subjetividad conforma el estado psicológico mío y el estado psíquico, digamos, de la sociedad. No olvidemos que nos hemos venido enfrentando una guerra que permanentemente ha posicionado a un gobierno, lo ha posicionado así, un gobierno dictatorial, un narcoestado, un estado de absoluto desastre en todos los órdenes de la vida nacional. Bueno, se torna irrespirable. Entonces la gente, bajo los efectos de la operación lógica, con fines, pero yo diría con fines electorales fundamentalmente. En este momento es con fines electorales. En otros momentos las operaciones psicológicas que nosotros tuvimos que enfrentar era para generar caos, porque no había elecciones o porque ellos no participaron en elecciones y apostaron entonces a la guerra civil, apostaron a la pelea de perros, como se le llama de manera muy cruda, y por eso nuestro presidente Nicolás Maduro permanentemente insistió y sigue insistiendo que un elemento estratégico de orden es la paz, porque él sabe muy bien, y todos hemos entendido muy bien, que nos quieren llevar realmente a un plano de enfrentamiento interno que no solamente, digamos, tenga un costo en dolor realmente terrible, es que vuelva a la sociedad realmente inmanejable, ¿no? Entonces, ese es el gran objetivo. Ahora, de cara a las elecciones del 28 de julio, el gran objetivo que persigue la oposición y fundamentalmente la candidatura digamos, del representante de María Corina Machado es esa, es decir, que la gente no es que porque si todo el mundo razonara, vería un perfil de un candidato, bueno, con unas carencias por todos lados, con enormes debilidades. Sin embargo, nosotros tenemos que abrir muy bien los ojos porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un candidato como Javier Milei se haya convertido en el presidente de Argentina? ¿Cómo es posible que haya gobernado a Brasil un presidente como Jair Bolsonaro? Y yo comparto lo siguiente, no solamente Jair Bolsonaro fue presidente una vez, es que cuando fue a la reelección perdió por muy poco con Lula. Si uno compara en términos políticos el perfil de Lula con el perfil de Bolsonaro, independientemente incluso de nuestra postura ideológica, las diferencias son notables. Entonces, ¿cómo es posible que haya ganado Lula por un margen estrecho a un candidato tan pobre como fue el entonces presidente Bolsonaro? Lo mismo podríamos decir en El Salvador. Entonces, nosotros a esto le tenemos que prestar mucha atención porque las reglas de ese tipo de manipulación en las operaciones psicológicas no apuntan a una lucha política, apuntan a una maniobra de manipulación para lograr una conducta.
Es decir, lograr que todo este caldo de cultivo, toda esta incidencia que hay en la subjetividad de la gente, que la va moldeando, la va conduciendo, va generando estados psicológicos realmente insoportables, difíciles de sostener en el tiempo, pero además permanentemente alimentados. ¿Qué es lo que se alimenta? Bueno, se alimenta la rabia, se alimenta la ira, se alimenta el miedo, el temor. Esto comenzó a alimentarse desde el mismo momento de la primera candidatura del comandante Chávez, ¿no? En el 98 no decían que si usted tenía 2 carros le iban a quitar uno, que si tenía 2 apartamentos le iban a quitar uno, que la patria potestad iba a estar en las manos del presidente. Bueno, unas cosas que parecen francamente de locos, pues, son irracionales, porque realmente son irracionales, porque se basan en una emocionalidad elemental y primaria, como son los miedos, como es la rabia. El miedo combinado con la rabia conduce al odio, lo vivimos en el 2017. Bien, es decir, ¿por qué se llegó a cosas terribles que vivimos en el 2017? Eso nunca, ni antes ni después había ocurrido. Bueno, allí se hizo, por cierto, un gran estudio en donde participamos realmente varios psicólogos, psicólogas, sociólogos, sociólogas. Eso se hizo un muy buen trabajo para la Comisión de la Verdad y claro, allí cómo se intentó y se generó una dosis de odio. El odio no es cualquier cosa, es un sentimiento muy profundo, obviamente bajo un control absolutamente emocional e irracional y sumamente peligroso. Bueno, porque si eso se generaliza a un colectivo, pues imaginen ustedes el resultado. Pero además el odio tiene un objeto, no un objetivo, que lo tiene también, generar inestabilidad. Tiene un objeto, un odio hacia un determinado grupo. Y en este caso, él hacia el chavismo, igual como Milei tiene ese odio ciego contra los zurdos, los rojos, el socialismo, cuando además en Argentina eso no está planteado, porque el gobierno de Alberto Fernández podríamos decir que tiene cualquier cosa menos un carácter ni siquiera de izquierda, pero bueno, esto es otro tema. Pero para que veamos a dónde puede llegar una cosa como esta, ¿no? Entonces, bueno, algunos autores han hablado del voto neurótico, es decir, ese voto que al final lo que cuenta es ir a votar y apretar allí el candidato y nada más, y sin pensar cuál es la factibilidad, sin saber cuál es el proyecto, cómo se va a gobernar el país en caso de que triunfaran. Bueno, todo esto, que bueno, no voy a seguir hondando, sí insistir en el tipo de pensamiento, en el tipo de actitud, en el tipo de emocionalidad, en el tipo de estado anímico a que apunta la operación psicológica, y con esto ya voy a pasar directamente a las redes, pero hay una cosa muy importante que nosotros no podemos dejar de lado tampoco. Si bien ese es el objetivo, el odio, la desazón, la ira, estimular la frustración, el resentimiento y el odio contra el chavismo, contra el presidente Maduro. Ojo, porque las opciones psicológicas apuntan también a las filas chavistas. Saben que no van a generar eso, pero sí pueden generar pérdida de esperanza, sí pueden generar desmoralización. Y nosotros tenemos que estar muy... Ellos ya lo intentaron y lo van a seguir intentando. Cuando fallece el comandante Chávez, fueron las operaciones psicológicas que introdujeron aquella famosa frase, ¿verdad? Maduro no es Chávez, ¿recuerdan? Muy bien estudiado, que a un duelo que no había sido cerrado, porque estaba evidentemente muy reciente, un duelo además profundamente doloroso, a sabiendas que obviamente, digamos, la figura de Nicolás Maduro no había más remedio que se iba a constituir, no ocupando el lugar del comandante Chávez, pero sí ocupando el lugar de la presidencia, y eso en el inconsciente sabíamos que iba a generar una cierta resistencia inconsciente, y allí lo alimentaron. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado
Es decir, que en gente nuestra no vaya a, digamos, a producir algún efecto estas operaciones psicológicas y a producir o acentuar una desmoralización, porque nosotros no somos inmunes. Muchas veces las dificultades, cosas pues que nosotros podemos ver incluso que no nos gustan, que posiciones que podemos tener críticas. Eso, el comandante Chávez habló muchas veces de eso y uno dice, bueno, hay mucha gente que puede tener molestias con nuestro gobierno, con la gestión del presidente Maduro, lo que ustedes quieran. Pero hay que tener mucho cuidado porque las operaciones psicológicas entran, como entra un virus cuando tenemos las defensas bajas, vamos a llamarle así. Bueno, vamos a hablar un poco ya en términos más específicos, siempre teniendo en cuenta, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta el objetivo político de las operaciones psicológicas. Las redes sociales, primero, nosotros este no es el espacio ni tampoco nuestra posición. Redes sociales de una vez como diríamos, pues como algo malo de per se, como algo negativo, como algo que tenemos que resistir, como algo que tenemos que derrumbar. Obvio que no debemos ser ingenuos, ¿no? Es decir, junto con el avance tecnológico, bueno, ya sabemos en manos de quién están, digamos, toda la operatividad, diríamos, comercial, en manos de quién está esto. Así que nosotros no podemos ser ingenuos con esto. Pero la posición nuestra no es satanizarlo. Las redes sociales además ejercen una enorme atracción por su poder instantáneo, por el tiempo real en que transcurre, porque nos podemos comunicar con gente en cualquier parte. Realmente ejercen una fascinación. Eso y eso es lo que nos debe hacer también pensar, ¿no? Es decir, el presidente Nicolás Maduro viene insistiendo en esto y con mucha razón es un tema así que una ética, realmente cosas muy novedosas, pero lo quiero poner toda la perspectiva del argumento defendido, el causa defendido. Las redes sociales son un instrumento de primer orden para la sociedad. Subjetividades individuales y ahora ya va a hablar hay que porque yo ¿por qué le estoy ya causando? Que las redes generan llegar a ser adictivos, no vamos a dar ese que vemos o el cuadro, los protocolos para adicciones tienen sus propios criterios, ¿no? Y no encajan exactamente cuando nosotros pudiéramos hablar de una adicción de la misma manera como hablamos de otro tipo de adicciones. Sin embargo, vamos a tomarnos la licencia de llamar hábitos adictivos. Y yo creo que todos algo de eso hemos sentido o probado. Y efectivamente hay gente, ¿verdad? Donde, bueno, esas escenas que vemos, ¿no? En cualquier sitio donde todo el mundo está tan pendiente de tu dispositivo, y si sumara cada uno la cantidad de tiempo que le está dedicando a esto, bueno, yo creo que muchos terminaríamos hasta sorprendidos. Pero lo que yo quiero agregar es qué pasa cuando eso se puede interrumpir, qué pasa cuando perdemos un teléfono, aunque sea 2 o 3 días hasta que lo recuperamos, qué sensación tenemos. A eso es lo que le tenemos que prestar atención, porque uno puede decir, bueno, yo lo uso mucho, lo uso poco, bueno, pero al fin y al cabo yo lo uso para comunicarme, yo, qué sé yo, eso me viene muy bien con los equipos de trabajo, me comunico con los vecinos para ver cuándo viene el club.
también me meto en algún portal de noticias, hablo con algún familiar que tengo fuera del país, qué sé yo, o indago sobre algunos aspectos que tienen que ver con mi trabajo. Son todas cosas magníficas, ¿verdad? Pero eso no alcanza como para ver este impacto de apego que realmente tienen. ¿Qué nos dice ese impacto? ¡Wow! Que de verdad nos hemos apegado y sí tenemos hábitos adictivos y nos damos cuenta, repito, cuando nos exponemos a una situación. Hagamos el intento. Ustedes, hábitos, eh, redes, cuando como esa y nos damos cuenta que nos causa angustia, que nos causa ansiedad, que incluso yo me animaría a decir que nos causa unas sensaciones que no las manejamos muy bien, que no las conocemos muy bien. Vean entonces cómo hay una recta, yo diría, en una sensación de malestar que nos produce el hecho de no poder estar conectados, ¿no? O si vamos a un sitio donde no hay buena cobertura, por ejemplo. Así que ahí sí tenemos las dos cosas. La usamos durante mucho tiempo, produce un gran hábito adictivo y produce apego. Es el estado ideal de aquello que se llamaba el público cautivo. Es decir, ni obligados, por eso es el cautiverio defendido. Que otro elemento se ha posicionado en la representación de mucha gente como un instrumento más bien y la gente dice, no, da una sensación de libertad, tú eres autónomo, cada video, no, cualquier contenido, pues, y lo redes libremente, ahí no hay censura, no poca cantidad, que todo ese del ciberespacio es de libertad. Entonces, las redes se deben las regulaciones que puede hacer un Estado, por ejemplo. Y esto es una situación de manejar primero en nuestra propia psique, porque vean ustedes el nivel de fusión, sí podríamos decir alienación, en el sentido, wow, me genera hábito, me genera apego, lo cual me hace cautivo, porque le estoy dando mucho tiempo. Es que lo defiendo y un poco posiciona. Bueno, podríamos decir, con mis redes no te metas. Y estoy defendiendo un instrumento de censura. Y ver ahora además los otros que tiene también dominio las redes sociales. El otro, elaborando perfiles psicológicos. Por ejemplo, ¿quién tiene un estilo más emocional que racional? Y ese estilo emocional, por ejemplo, es más proclive al miedo que a la alegría. Sí, porque yo puedo ser emocional con una tendencia más bien a lo lúdico, por ejemplo, pero también puedo ser emocional porque tengo más una tendencia al temor o a la frustración. ¿Le suena, verdad? Que todo esto era lo que hablábamos, que es el tipo de sentimiento, el tipo de estado anímico, el tipo de pensamiento que va a operar, que va a estimular las operaciones. Entonces, que entonces, más cuanto más pasamos, más. ¿Qué empieza a pasar? Que se nos comienza a ver esos principios. Wow, yo ando muy,
Bueno, nosotros hemos llegado al final de este curso del día de hoy del Plan Masivo de Formación en Planificación Popular. Les damos las gracias a toda nuestra, bueno, a todos nuestros audiencia, nuestros camaradas que están allí pendientes de este curso todos los jueves. Y bueno, ya creo que hoy mismo vamos a estar colocando la información, ¿verdad? Del próximo curso del próximo jueves. Y espero que les haya gustado, les haya sido de su agrado y sobre todo que conozcamos un poquito más de las comunicaciones, quienes están detrás de ese monstruo, ¿verdad? Que sin satanizarlas ni tenerles miedo, porque el comandante Chávez fue el primero que dio el paso para la artillería, ¿verdad? En materia del Twitter, pero siempre sabiendo que ellas están hechas para la dominación, están hechas desde el gran capital y por supuesto tienen unos objetivos bien específicos. Pero allí debemos dar la batalla y aprovechemos entonces este momento histórico que estamos viviendo de cara al 28 de julio, de poder entonces visibilizar lo que está pasando en el país, intentando superar lo que nos está haciendo ese algoritmo en el caso de las cuentas del presidente Nicolás Maduro, tratar entonces ya de vencerlas y con unidad y compromiso y ética, poder entonces utilizar estas redes para el bien común, que es la ratificación de la Revolución Bolivariana. Hasta el próximo jueves.